La defensa inquebrantable. Los humanos murieron por miles de millones, mientras los aviones y las armas destrozaban sus flotas. Los almirantes reptiles se rieron y se burlaron de la extinción de otra raza primitiva desde el puente del almirante Saurio y Dreadnought Vortis, el epítome de la crueldad a sangre fría, sonrió burlonamente Cruy ante las pantallas tácticas que mostraban los últimos restos de la flota humana condenada. Los humanos se dispersaron en un intento feudal de evadir la abrumadora potencia de fuego de su nave. La victoria y el exterminio completo de la infestación humana de la galaxia estaban asegurados. Vortis saboreó el triunfo inminente sobre una especie inferior. Anhelaba dar la orden final que reinaría el planeta. Devastación en el mundo natal humano, poniendo fin a esta tediosa campaña. Pero luego sucedió lo imposible. Una de las naves humanas desapareció de los sensores, justo en el corazón de la formación Saurio. La confusión estalló en el puente. Seguramente fue un mal funcionamiento del equipo. Los humanos eran demasiado primitivos para poseer tecnología de camuflaje. Pero mientras la tripulación del puente se burlaba de la idea, una inquietante sensación de hormigueo recorrió las escamas de Vortis. Podrían haber subestimado a su presa aparentemente indefensa justo cuando Vortis estaba a punto de descartar la anomalía y pronunció la perdición de la humanidad con un último grito de alarma de barrera. Un buque de guerra humano negro de medianoche apareció a la vista a quemarropa. Todas las armas apuntaban directamente al buque, insignia saurino. Vortis se dio cuenta en ese instante de que él y toda su tripulación ya estaban muertos. La pantalla de visualización en el puente saurino cobró vida y reveló un rostro humano severo. Los hombres tenían el pelo oscuro muy corto y vestían un elegante uniforme negro, muy lejos de los monos utilitarios que los Sorens esperaban de los primitivos Terancesus. Ojos penetrantes se fijaron en de Boris mientras hablaba. Almirante. Boris, soy el capitán James Scora de la fragata furtiva Terran Nightshade. Deténgase de inmediato y retire sus fuerzas. Esta es su única advertencia. Vortis se burló desestimando la advertencia del humano, se volvió hacia su oficial de armas listo, para ordenar a este insolente Terran que saliera volando de las estrellas. Pero antes de que pudiera hablar, la voz helada de Scor volvió a atravesar el puente. Cada nave de su flota ha sido bloqueada por una docena de misiles nucleares de los pacificadores. Si no cumple, ordenaré que los disparen. Tiene 10 segundos para tomar su decisión. Un silencio atónito llenó el puente. Luego Boris echó la cabeza hacia atrás y rugió de risa. Su tripulación se unió nerviosamente a sus silbidos. Risas llenando el puente. ¿Espera que crea? Vortis logró decir entre las palabras que su pequeña bañera podría amenazar el orgullo de los Saorin Arma. Nunca había escuchado algo tan ridículo. La expresión de Scor nunca vaciló con calma. Deliberadamente extendió la mano y presionó un botón que estaba fuera de la vista. Al instante, el SOAR y los sensores chillaron con advertencias urgentes. Una docena de nuevos. Contactos aparecieron corriendo hacia el Drena desde todas las direcciones. Vortis se dio la vuelta para mirar la pantalla táctica. Sus ojos ensanchándose en estado de shock, la incredulidad se convirtió en horror mientras observaba cómo el misil se acercaba mucho más rápido de lo que cualquier arma humana debería moverse. Las defensas de ataque rugieron Borus, derribándolos. Pero ya era demasiado tarde. Los misiles estaban dentro de la envolvente de ataque, moviéndose demasiado rápido para que los Sius Sauren los rastrearan. Boris solo tuvo un segundo para prepararse antes de que la primera ojiva impactara. El acorazado se cerró como una bestia herida mientras, explosión tras explosión, sacudía sus consolas de pasillo, que explotaron en lluvias de chispas y tripulantes fueron arrojados de sus puestos. Scora arrasó al Carnage impasiblemente desde el puente de las Solanáceas. Su rostro se iluminó por los destellos del fuego nuclear cuando la luz cegadora disminuyó. El acorazado gimió como una bestia, moribunda, pero sus poderosos escudos apenas se mantuvieron. No se podía decir lo mismo de sus escoltas. Varios cruceros simplemente desaparecieron, vaporizados instantáneamente por el embestida repentina. Boris agarró los brazos de su silla de mando. Sus garras se clavaron en el metal,
mostró sus colmillos en un gruñido de pura rabia mientras los informes de daños inundaban el salón. Brechas en las cubiertas 7, 12 y 15 armas primarias, fuera de línea motor. De potencia fluctuante, gritó un tripulante sobre el caos, chispas cayendo de consolas. Sobrecargadas y humo acre asfixiando el aire, Boris giró la cabeza. De vuelta a la pantalla de visualización donde el rostro impasible de Skor todavía lo miraba. ¿Qué engaño es este? El almirante Saren rugió. ¿Cómo te atreves? Pero Skora lo interrumpió. Su voz es fría y afilada como una espada. Tienes 1 hora para recoger a tus heridos y retirarte de este sistema, afirmó el capitán humano. Si no cumples rotundamente, ordenaré al resto de nuestra flota furtiva que se desenmascare y abra fuego. La elección es tuya. Entonces, sin decir otra palabra, Skora se inclinó hacia adelante y la transmisión se cortó. Borus se quedó mirando una pantalla en blanco, su mandíbula colgando abierta en una incredulidad aturdida. Los gritos frenéticos y las órdenes de su tripulación del puente apenas se registraron. Su mente se tambaleó tratando de comprender lo que acababa de suceder. En todos los siglos de dominio de la Armada Saurina, ninguna raza se había atrevido a desafiarlos tan directamente, tan descaradamente, y sin embargo, en el espacio de unos pocos minutos, esta única nave humana había hecho exactamente eso. Sus puños apretados, sus garras clavándose, en sus palmas como la elección imposible cristalizada ante él. Tragarse su orgullo y retirarse, dejando el exterminio humano sin terminar, o llamar la atención de los teranos y arriesgarse a la destrucción de toda su flota. El cazador se convierte en el cazado. El capitán James Skora se paró en el puente del frade furtivo terano Nightshade, su mirada fija en la pantalla de View que mostraba al Dreadnought saurino lisiado. La nave de guerra reptil colgaba en el espacio, ventilando a borbotones desde 1970. Una docena de heridas abiertas en su sala, un testimonio de la devastadora efectividad de los misiles Peacekeeper. Skora observó pensativamente mientras las últimas volutas de gas se disipaban en el vacío. Su mente corría con las implicaciones de lo que acababa de ocurrir a su alrededor. La tripulación del puente de The Nightshade trabajaba con silenciosa intensidad, monitoreando sus estaciones y alimentando un flujo constante de datos al capitán. Todos eran veteranos seleccionados para esta misión y sabían lo que estaba en juego. Cada hombre y mujer estaba listo para enfrentarse a la flota Saurin con todo lo que tenía si llegaba la orden. Pero Skora dudó. Incluso con la tecnología de sigilo de vanguardia y las armas avanzadas de The Nightshade, una confrontación directa con los Saurin sería costosa. El frate era un prototipo, el primero de su tipo, y aunque ya había demostrado su valor, no era invencible. Habían tomado a los Saurin con la guardia baja esta vez. Pero los guerreros reptiles no eran nada sino adaptables. Skora miró la pantalla de cuenta regresiva en el apoyabrazos de su silla. Quedaban 45 minutos hasta la fecha límite que le había dado al almirante Boris, 45 minutos para que el comandante Saurin tomara una decisión que determinaría el destino no solo de su flota, sino potencialmente de toda la guerra. Skora había ganado tiempo con su farol sobre una flota furtiva, pero sabía que podría ser lo único que se interpusiera entre los indefensos habitantes del planeta de abajo y la aniquilación total. El sonido de pasos llamó la atención de Skor, su oficial ejecutivo. Un veterano canoso llamado Harkin se acercó y saludó con firmeza. Señor, los lanzadores de torpedos furtivos están cargados y listos. El cañón de fusión está cargado y listo. Podemos atacar a su orden. Skorin asintió con su expresión sombría. Gracias, comandante. Esperemos que no tengamos que usarlos. Harkin vaciló y luego bajó la voz. ¿Cree que morderán el anzuelo, señor? Los saurinos no son conocidos por dar marcha atrás. Nunca se han enfrentado a nada como nosotros antes. Skorer respondió, sus ojos todavía fijos en el Dreadnought. Pero tiene razón. Tenemos que estar preparados para cualquier cosa. Se volvió hacia el timonel una joven mujer llamada Tessa Inan. Comenzó a evadir maniobras patrón aleatorio Delta. No podemos dejar que nos localicen. Si esto sale mal, señor Tessa, respondió con firmeza. Sus dedos ya bailaban a través de su consola. Luego Skora se dirigió al oficial de comunicaciones, teniente.
Mor abre un canal seguro con TAC Alman informales de nuestra situación y solicita refuerzos si están disponibles. Enfatiza que es posible que hayamos iniciado una pelea, no podemos terminar solos. Sí, señor, dijo Mori. Volviéndose hacia su puesto mientras la tripulación se apresuraba a cumplir sus órdenes, Skora se reclinó en su silla. Su mente daba vueltas sobre el extraño giro del destino que los había traído aquí durante siglos. La humanidad había sido la presa cazada y masacrada por la armada Saurin. Ahora por primera vez los papeles se habían invertido. Los cazadores se habían convertido en los cazados, y los Saurin estaban a punto de aprender el verdadero significado del miedo. Una sonrisa sombría tiró de la comisura de la boca de Skor. Había cierta ironía en todo esto, pero sabía que esto era solo el comienzo, ya sea que Vorus eligiera retirarse o luchar. La Nightshade y su tripulación estarían listas. Tenían que estarlo por el bien de cada ser vivo en la galaxia. Los segundos pasaban por cada uno en la eternidad. Y aún así, el dolorido y el temible colgaban en silencio inmóviles. Una bestia herida atrapada en la mira de un depredador que nunca había sabido que existía. El costo de la guerra. El puente del Zar y el Dreadnought era una escena de caos. Las chispas volaron de las consolas sobrecargadas y el olor acre. De Minon de Centuries, circuitos quemados llenaron el aire. Los miembros de la tripulación corrieron de un lado a otro tratando de contener el daño y restaurar algo parecido al orden, pero a pesar de sus mejores esfuerzos, la situación era sombría. El almirante Boris estaba sentado rígido en su silla de mando, su mente corriendo. El ultimátum del capitán humano resonó en sus oídos. Las palabras atravesaron la neblina de dolor y furia que nublaba sus pensamientos. Nunca antes se había enfrentado a una situación como esta. La Armada Saurin era la fuerza más poderosa de la galaxia, temida y respetada por todos. Pero aquí estaba, superado en maniobras y armamento por una sola nave de guerra humana. Almirante, estamos recibiendo una transmisión de la flota, informó un oficial en pánico. Su voz apenas ocultaba su miedo. La transmitió, ordenó Boris, luchando por mantener su voz firme. La pantalla de visualización parpadeó y apareció el rostro del almirante Tara, comandante de la quinta flota Saurin. Los ojos de Tara estaban muy abiertos por la sorpresa, su arrogancia habitual, reemplazada por el miedo. Boris, ¿qué demonios está pasando? Hemos perdido el contacto. Con varias de nuestras naves y nuestros sensores están captando extrañas señales de energía a nuestro alrededor. ¿Qué es este engaño humano? Vortis apretó los dientes. Su mente corría mientras intentaba echar un plan. Los humanos los tenían en desventaja, pero no podía permitirse mostrar debilidad. Si se retiraba ahora, los otros almirantes lo verían como una señal de cortesía. Tetis y su carrera junto con su vida terminarían, pero si se quedaba y luchaba, se arriesgaba a perderlo todo. Comenzó la almirante Tara Boris, con su voz fría y al mando. Los humanos, de alguna manera, han desarrollado tecnología de sigilo avanzada y armas mucho más allá de nuestras expectativas. Han amenazado con destruirnos si no nos retiramos, pero no nos dejaremos. Intimidar por sus trucos. Preparen su flota para el combate. Aplastaremos a estos insectos y les mostraremos lo que significa desafiar a la Armada Saurin. Tara vaciló, claramente inquieto, pero asintió. Entendió, almirante. Estamos listos para enfrentar. La transmisión terminó y Vorus se volvió hacia su tripulación. Todas las naves restantes, prepárense para la batalla, carguen el cañón principal y apunten al humano. Buque de guerra, los aniquilaremos. En un golpe decisivo, la tripulación entró en acción, su miedo momentáneamente superado por las rutinas familiares. De combate, los sistemas de armas de los Dreadnought cobraron vida y el enorme cañón de fusión, montado en su proa, comenzó a cargar, reuniendo energía para un disparo devastador. Pero incluso cuando el Dreadnought se preparaba para desatar su furia, el Nightshade movió la nave de guerra humana. Atravesó la flota de Soaren como un fantasma evadiendo sus sensores. Con facilidad, la voz de Skor crepitó en el canal abierto. Tranquilo y confiado, almirante. Boris, esta es su advertencia final. Deténgase o abriremos fuego, gruñó Vorus, su ira superando su miedo. No me asustes, humano. Dispara el cañón.
El dren se cerró cuando el cañón de fusión descargó un rayo cegador de energía lanzando hacia el Nightshade, pero Skora estaba listo. La nave de guerra humana rodó hacia un lado evitando por poco la explosión y luego contraatacó los torpedos. Salieron disparados desde los lanzadores de las solanáceas hacia los motores del acorazado. Voress apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el torpedo impactara en el blanco. El acorazado se tambaleó violentamente mientras las explosiones lo desgarraban. Su popa envió ondas de choque a través de toda la nave, la energía parpadeó y las luces se atenuaron mientras el motor chisporroteaba y se apagaba por un momento. El puente estaba en silencio, la tripulación aturdida por la pura ferocidad del ataque. Luego, cuando la comprensión de su inminente perdición se instaló, el pánico estalló. Los oficiales gritaron órdenes, tratando de restaurar la energía y poner las armas en funcionamiento nuevamente, pero era demasiado tarde. El Nightshade ya se había movido para matar. La voz de Skor se escuchó por los Kong una vez más, pero esta vez era diferente, más suave, casi arrepentido. Le dieron una opción. Almirante, ahora debe vivir con las consecuencias. Con esas palabras finales, el cañón de fusión de Nightshade disparó un rayo de energía azul brillante que cortó los escudos ya debilitados de los Dreadnought. El rayo golpeó el núcleo de los Dreadnought, encendiendo una catastrófica reacción en cadena. El reactor de la nave se volvió crítico y el nudo del terror se consumió en una explosión masiva que se desgarró desde el interior. El puente de The Nightshade estaba en silencio mientras la tripulación observaba el ardiente fin de la nave insignia Saurin. Skora se sentó, inmóvil, en su silla de mando con expresión ilegible. Habían ganado una gran victoria, pero el costo pesaba mucho sobre él. Miles de vidas y vuelos se habían perdido en un instante, y las repercusiones de esta batalla se sentirían en toda la galaxia. El capitán Harkin dijo en voz baja, rompiendo el silencio: «La flota Saurin se está retirando. Lo hemos logrado». Skora asintió lentamente, pero no había triunfo en sus ojos. «Fijemos rumbo al punto Revis. Comandante, salgamos de aquí mientras». El Nightshade se deslizó de nuevo hacia las sombras. Skora no podía quitarse la sensación de que esto era solo el comienzo. El Saurin no olvidaría esta derrota y la guerra estaba lejos de terminar, pero por ahora habían comprado a la humanidad un indulto, y eso era suficiente. Sombras del pasado. Los días siguientes a la destrucción del Saur y el Dreadnought estaban tensos. El Nightshade permaneció camuflado, moviéndose sigilosamente a través del espacio mientras se dirigía a las. El capitán de la flota terrestre, Skor, permaneció en alerta máxima, sabiendo que los Saorin buscarían cualquier señal de la adoración humana que los había humillado tan profundamente. Pero a medida que pasaban las horas sin incidentes, Skor se permitió un breve momento de respiro y se retiró a sus aposentos con la esperanza de dormir unas horas antes de la siguiente fase de su misión. Pero el sueño no le llegaba fácilmente. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de la tripulación en ascenso congelados en sus últimos momentos antes de que el acorazado huyera. Aún podía escuchar la voz de Vortis llena de ira y desafío resonando en su mente. Skora sabía que la destrucción del acorazado había sido necesaria. El Saurin no habría mostrado piedad si los roles se hubieran invertido, pero eso no lo hacía más fácil de aceptar. Siempre se había enorgullecido de ser un soldado, un protector de la humanidad, pero ahora, por primera vez, se preguntó si había cruzado una línea. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un suave mensaje desde su escritorio. Un mensaje del almirante Kepler, el comandante general de la flota. La flota Terran. Skora dudó por un momento antes de abrir el mensaje. La voz del capitán Skora Kepler llegó a través del altavoz. «He revisado su informe sobre la batalla con los saurinos, ha hecho un trabajo excepcional y no tengo dudas de que sus acciones han salvado innumerables vidas. Pero debo advertirle que esta guerra está lejos de terminar. Los saurinos buscarán venganza y no se detendrán hasta que nos hayan eliminado. Debemos estar listos». Para lo que venga después, Skora se reclinó en su silla mirando al techo mientras las palabras de Kepler se asimilaban. Sabía que el almirante tenía razón. Los saurinos no eran AAS para perdonar u olvidar y no se detendrían ante nada para vengar su derrota.
pero mientras estaba sentado allí en el silencio de sus aposentos, Skora no pudo evitar preguntarse si había otra manera, si había algún camino hacia la paz que no involucrara más derramamiento de sangre. No tenía respuestas, solo preguntas. Pero una cosa era segura: fuera lo que deparara el futuro, Skora y la tripulación de The Nightshade lo enfrentaría juntos. El precio de la victoria. La flota Terran corrió devota a la sombra de un asteroide masivo, oculto de los sensores elevados por la espesa nube de polvo y escombros que lo rodeaba. El capitán Skor estaba de pie en el puente de The Nightshade, observando cómo las otras naves llegaban una por una. Solo había una docena de naves en total, un número lamentablemente pequeño en comparación con el poder de la Armada Saurin. Pero cada una era una maravilla tecnológica equipada con lo último en sigilo y armamento. Juntos eran la última y mejor esperanza de supervivencia de la humanidad. El barco insignia del almirante Kepler, el Resolute, fue el último en llegar. El enorme acorazado se deslizó hasta su posición junto al Nightshade, empequeñeciendo al fraile más pequeño con su gran tamaño y potencia de fuego. Skora sintió un destello de inquietud al ver las torretas de los cañones del barco insignia girar hasta su posición siguiendo objetivos imaginarios en el vacío. El Resolute era un arma de guerra diseñada con un propósito: aniquilar al enemigo. Un timbre de la estación de comunicaciones indicó una transmisión entrante. La voz del capitán Skora, el almirante Kepler, crepitó en los altavoces. Bien hecho. La destrucción del acorazado saurino ha asestado un golpe significativo a su moral y nos hemos ganado un tiempo muy necesario. Tiempo, pero no podemos permitirnos dormirnos en nuestros laureles. Los saurinos se reagruparán y debemos estar listos para atacar antes de que puedan despegar. Setter. Contraataque entendido. El almirante Skorer respondió con voz firme. ¿Cuál es nuestro próximo movimiento? Los saurinos están concentrando sus fuerzas cerca del grupo Oriano. Kepler explicó. Preparándose para una gran ofensiva. Nuestra inteligencia sugiere que tienen una nueva arma, algo lo suficientemente poderoso como para cambiar el rumbo de la guerra a su favor. Necesitamos averiguar qué es y destruirlo antes de que puedan desplegarlo. Contra nosotros. Skora frunció el ceño. Su mente corría. Los saurinos ya eran lo suficientemente formidables sin una nueva superarma si lograban desplegarla. Las posibilidades de supervivencia de la humanidad caerían a casi cero. Pero la idea de lanzar un ataque preventivo no le sentó bien. Ya había visto suficiente muerte y destrucción. Almirante. Con el debido respeto, ¿hay alguna manera en que podamos intentar negociar con los saurinos? Tal vez encontrar una solución diplomática antes de que esto se intensifique más. La respuesta de Kepler fue rápida e inequívoca. El tiempo de la diplomacia ha terminado, capitán. Los saurinos han dejado en claro que no se detendrán hasta que seamos aniquilados. La única opción es atacarlos duro y rápido antes de que ellos nos ataquen. ¿Tienes tus órdenes? El capitán Kepler salió. La transmisión terminó y Skora se quedó mirando la pantalla en blanco. Un nudo de inquietud se le apretó en el estómago. Siempre había seguido las órdenes sin cuestionarlas, pero algo en esta misión no le sentaba bien. La idea de lanzar un ataque preventivo contra los saurinos se sentía mal, como si se estuviera convirtiendo en lo mismo contra lo que había jurado luchar, pero sabía que negarse a seguir las órdenes no era una opción. El destino de la humanidad estaba en juego y tenía el deber de protegerla sin importar el costo. Giró a su tripulación con su expresión resuelta. Preparen la nave para el salto, establezcan el rumbo hacia el grupo Oriano. Terminemos esto mientras los motores de Nightshade se encendían. Skora no podía quitarse la sensación de que se dirigía por un camino oscuro, uno del que podría no haber retorno, pero dejó esos pensamientos a un lado y se concentró en la tarea en cuestión. Ya habría tiempo para reflexionar más tarde si había un más tarde. El gambito final. Nightshade emergió de hiperespacio en el borde del cúmulo Oriano. Sus sistemas furtivos se activan por completo. La flota Saurin estaba exactamente donde su inteligencia
había dicho que estaría agrupada alrededor de una enorme estación espacial que orbitaba una estrella moribunda, la estación. Era una cosa monstruosa, erizada de armas y protegida por capas de armadura. Pero fue lo que yacía en el núcleo de la estación, lo que atrajo la atención de Skor el capitán al detectar una firma de energía masiva que venía de la estación, informó Harkin con voz tensa. Sea lo que sea, está emitiendo más energía que cualquier cosa que haya visto nunca. La mandíbula de Skor se tensó mientras estudiaba las rutas de los sensores. La firma de energía estaba fuera de serie, mucho más allá. De todo lo que los Saurin habían desplegado antes, si lograban desplegar esta arma, podría significar el fin de la flota Terran. Y de la humanidad tenemos que acabar con esa estación, dijo Skora con voz sombría. Pero no podemos hacerlo solos. Tenemos que coordinarnos con el resto de la flota transmisión entrante del Resolute, anunció Sir Harkin almirante. El rostro de Kepler apareció en la pantalla de The View. Su expresión era tan severa como siempre. Capitán Skora, nuestro objetivo es el núcleo de la estación. Está protegido por múltiples capas de protección y blindaje, pero nuestro análisis sugiere que un ataque concentrado de todas nuestras naves podría ser suficiente para abrir una brecha. Necesitamos atacarlo con todo lo que tenemos a la vez. Skora asintió. Entendido. Almirante, tomaremos la delantera y atraeremos su fuego mientras el resto de la flota se mueve a su posición. Buena suerte, dijo Hatton Kepler. Que los ancestros guíen tu mano. La transmisión terminó y Skora se volvió hacia su tripulación. Escucharon al almirante, todas las manos a las estaciones de batalla. Este es el empuje final. El Nightshade avanzó, liderando a la flota Terran hacia el corazón. De la formación Saurin, las naves enemigas reaccionaron rápidamente, moviéndose para interceptar, pero los sistemas avanzados de sigilo de los Nightshade le permitieron pasar sus defensas serpenteando a través del caos de la batalla con una precisión asombrosa mientras el Nightshade se acercaba a la estación El Saurio y las defensas se abrieron llenando el vacío con un bombardeo mortal de rayos de energía y torpedos. Los escudos de Nightshade se encendieron mientras absorbían el ataque, pero Skora siguió adelante determinado a ver la misión. A través de todas las naves concentren su fuego en el núcleo de la estación, ordenó su voz cortando el ruido de la batalla. Necesitamos romper esos escudos. La flota, Terran respondió al unísono. Desatando el bombardeo fulminante de potencia de fuego, los escudos de la estación se encendieron y se doblaron bajo el asalto, pero resistieron. Apenas, señor. Los escudos se están debilitando. Pero no es suficiente. Harkin gritó con voz tensa. Skor apretó los dientes, su mente acelerada necesitaban más potencia de fuego. Pero la flota ya estaba dándole todo lo que tenía. Tenía que haber otra manera, algo que no habían considerado, y entonces lo golpeó el arma experimental de las Nightshade, la que habían usado para deshabilitar al Saurio y al Dreadnought. Era un movimiento arriesgado, pero podría ser su única oportunidad, comandante. Harkin, prepárate para disparar la LS de fusión, ordenó Skora. Los ojos de Harkin se abrieron, pero... Señor, el arma es inestable. Si fracasa no tenemos otra opción, puntaje. Estalla, hazlo. Harkin. Dudó por una fracción de segundo y luego asintió. Yo, señor, cargando. La lanza de fusión, los sistemas de energía de las Nightshade concedieron bajo la tensión mientras la lanza de fusión cargaba extrayendo energía de cada fuente disponible. La nave se estremeció y las alarmas sonaron cuando el arma alcanzó niveles críticos. Lanza de fusión lista para disparar. Escuchó fuego reportado. Skora disparó. La Nightshade se tambaleó, mientras la lanza de fusión la lente descargó un rayo cegador de energía. Lanzó hacia la estación. El rayo golpeó los escudos con un crujido cada vez más profundo, y por un momento pareció que el arma fallaría. Pero luego, con un sonido como de vidrio roto, los escudos colapsaron. La fusión. La lanza continuó perforando el núcleo de la estación y encendió una explosión masiva que destrozó la estación. Desde el interior, el Saurio y Flick se desorganizaron cuando la estación se desintegró. Sus formaciones se desmoronaron. Ante el caos repentino, la flota Terran aprovechó la oportunidad. Aceleró el ataque y hizo retroceder a los saurinos. Señor, la estación está destruida. Los saurinos se están retirando. Harkin informó que su voz estaba llena de asombro.
Skora se desplomó en su silla. El agotamiento lo invadió. Lo habían logrado. La estación había desaparecido y con ella la superarma de los saurinos. Pero la victoria tuvo un alto costo. Todas las naves cesaron el fuego. Skora ordenó que se fueran. ¡Ganamos! La maltrecha flota Terran comenzó a reagruparse. Skora se permitió un momento para respirar. La guerra estaba lejos de terminar, pero hoy habían ganado una victoria decisiva y por ahora eso era suficiente. Pero cuando The Nightshade se alejó del campo de batalla, Skora no pudo quitarse la sensación de que las sombras de esta guerra lo perseguirían por el resto de sus días. El largo camino a casa. El viaje de regreso a la tierra fue sombrío. La flota Terran, aunque victoriosa, fue golpeada y magullada. Muchas naves se habían perdido en la batalla final y los sobrevivientes llevaban las cicatrices de una guerra duramente peleada. El capitán Skora estaba de pie en el puente de The Nightshade, mirando las estrellas mientras la nave se abría paso a través del vacío. La victoria sobre los saurinos había sido costosa, y Skora no pudo evitar preguntarse si todo había valido la pena. La destrucción de la estación Saurinos había salvado a la humanidad de una aniquilación segura, pero ¿a qué costo? La pérdida de vidas tanto humanas como saurinos pesaba mucho en su conciencia. «Capitán, nos acercamos a la Tierra, Harkin», informó rompiendo el silencio Scorin. Asintió con la cabeza. Su mirada todavía fija en las estrellas. Le agradecen al comandante que prepare la nave para el reingreso. Cuando la Nightshade entró en la atmósfera de la Tierra, Skora sintió una sensación de alivio que lo invadió. Finalmente estaban en casa, pero el alivio se vio atenuado por el conocimiento de que la guerra estaba lejos de terminar. Los saurinos se reagruparían y vendrían en busca de venganza, pero por ahora habían comprado. La humanidad tuvo tiempo de prepararse. El Nightshade aterrizó en la plataforma de aterrizaje y Skora se dirigió a la esclusa de aire. Cuando la escotilla se abrió, el almirante Kepler y un pequeño grupo de dignatarios le dieron una lección de guerra. El rostro de Kepler era severo, pero había un destello de orgullo en sus ojos. «Capitán Skora», Kepler dijo, «han hecho un trabajo excepcional. La destrucción de la estación Saurin nos ha dado una ventaja muy necesaria en esta guerra, pero no podemos permitirnos ser complacientes. Los Saurin volverán y debemos estar listos». Skora asintió con la cabeza. Su expresión era sombría. «Lo entiendo, almirante, pero tengo que preguntar qué viene después. Hemos asestado un golpe importante a los Saurin, pero no podemos seguir luchando así para siempre. Tiene que haber otra forma». La expresión de Kepler se suavizó un poco. «Desearía tener una respuesta para usted, capitán, pero por ahora debemos centrarnos en la reconstrucción y la preparación para la próxima batalla. Los Saurin son implacables y no se detendrán hasta que nos aniquilaron. Pero con gente como tú liderando la carga, no tengo dudas de que prevaleceremos». Scorus saludó un sentido del deber y la resolución lo llenaron. «Gracias, almirante. Haré lo que sea necesario para proteger la Tierra y la humanidad». Mientras Kepler devolvía el saludo, Skora sintió un renovado sentido de propósito. El camino por delante sería largo y difícil, pero estaba listo para enfrentarlo. La guerra estaba lejos de terminar, pero mientras hubiera gente dispuesta a luchar por la supervivencia de la humanidad, había esperanza, y mientras el capitán Skora se alejaba de la noche, supo que seguiría luchando, sin importar el costo, por el bien de la humanidad y por el futuro de todos los que llamaban hogar a la Tierra.